apenas 2 minutos para las 10 de la mañana. Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Franco, buenos días. ¿Qué tal, Eva? Buenos días. ¿Cómo estás viendo este arranque de sesión en esta jornada post-FED en el que acabamos de ver cómo además parece que los principales índices europeos se dan la vuelta? ¿Cómo estás viendo la fotografía? Bueno, creo que lo podríamos llegar a titular como esa película de Yo a Boston y tú a California. Bueno, pues es justamente un poco lo que veíamos ayer. ¿Por qué? Porque, por un lado, el discurso de Powell tenía o parecía tener algún ligero tono hawkish o ligeramente hawkish cuando hablaba de los ongoing increases que le llamaban, ¿no? Pero claro, luego cierto tono dovish, sobre todo liderado por ese diagrama de puntos, el dot plot, que ya hacía referencia a ver la luz al final del túnel y ver una pausa muy próxima en la subida de tipos. Luego a todo esto, claro, nosotros estábamos haciendo desde el canal de YouTube de Admirals la traducción simultánea al castellano, teníamos varios invitados el día de ayer y algunos puntos de la rueda de prensa los perdimos puntualmente, ¿no? Pero hubo una parte en la cual dijo exigen solo una subida más este año, genial, y a partir de ahí dejaron claro que iban a supervisar justamente de cerca las condiciones en términos generales, porque reconocieron que claro que tiene un impacto macro importante, macroeconómico, y que por lo tanto se va a tener en cuenta para futuras decisiones. Algo muy distinto a lo que dijo Christine Lagarde, que realmente decir no dijo nada, porque esta señora no se moja ni aunque le paguen. Bueno, que de hecho le pagan, ¿no? Pero claro, en este caso Powell fue un poquito más claro de lo que podría llegar a haber sido Lagarde en últimas reuniones. Los mercados sí que es verdad que ahora empiezan a cotizar un 30% de probabilidad de recorte de tipos, por fin, esto ya no se veía, 30% de probabilidad de recorte de tipos en junio y esto no ocurría hasta ahora. Y luego ya tenemos un descuento por los Federal Fund Rates del 98% de cualquier reducción para finales de año. Así que ya estamos viendo un poco la luz al final del túnel, pero decíamos que yo a Boston y tú a California, no precisamente porque el discurso de Powell haya tenido contradicciones muy fuertes, que tampoco las ha tenido, sino por lo que decía Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que salía también a hablar cuando probablemente no tendría que haber dicho nada, porque hacía referencia a que no van a rescatar a los bancos como ha pasado con Silicon Valley, que al final sí lo rescataron, pero claro, esas palabras, estamos viendo en pantalla ahora mismo SP500, esas palabras eran las que finalmente hacían caer el mercado. El mercado quería subir porque estaba animado por esta pausa de la Fed, pero, claro, paralelamente esos comentarios de Janet Yellen no ayudaron en nada, porque además, fíjate, Eva, que no es que lo rescate el Tesoro, lo rescata el Fondo de Garantía de Depositantes, con la inyección de liquidez por parte de la Fed. Entonces no hacía falta que dijese nada, porque al final arruinó un poco la subida en ese sentido, ¿no? ¿Qué podemos llegar a esperar ahora teniendo ya pues, un poquito esta fotografía general que ocurría durante el día de ayer? Bueno, vimos que reacción del índice de dólar, lo estamos viendo en pantalla ahora mismo, más que obvia, más que evidente que caiga. Es normal que caiga porque si te están diciendo que van a recortar tipos y evidentemente la moneda ya no se encarece tanto como cuando estaban en ese ritmo de subidas tan aceleradas. Hasta ahí bien. Entonces tenemos caída fuerte en el dólar, tendencia bastante bajista y lo estamos viendo ahora, llegando a puntos estructurales relativamente interesantes, pero me gustaría que el foco lo tengamos a partir de ahora en libra-dólar y euro-dólar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que Europa lleva un retraso de política monetaria de 4 meses respecto a Estados Unidos, que la inflación no remite al ritmo que remite en Estados Unidos y que queda más trabajo por hacer, o al menos eso es lo que dijo Lagarde, a no ser que vuelva nuevamente a cambiar su discurso como ha hecho tantas veces ya en el pasado y por eso el inversor no se fía ya, ¿no? Evidentemente. Entonces, el comportamiento, la reacción más lógica que podría llegar a tener el eurodólar, no hablamos de hoy, no hablamos de mañana, no hablamos de la semana que viene, hablamos de ahora en adelante con el pasar de los meses es subir. Subidas, porque al final tiene que compensar un efecto de política monetaria de una divisa con la otra. Entonces, si el dólar está cayendo y al euro le queda trabajo por hacer, lo más normal es ver subidas en eurodólar y acercarnos ya nuevamente a ese 1,10 que parecía que se alejaba cuando llegaba y remitía hasta el 1,05 concretamente, pues ahora ya lo estamos viendo en casi 1,09. Por lo tanto, al final, de hecho, no sería de extrañar, al menos desde Admirals lo vemos así, una superación del 1,10 por un efecto completamente lógico de política monetaria. Eso por un lado, y libra-dólar evidentemente también. ¿Por qué? Ya hemos visto la inflación que salió esta semana en Reino Unido. Se estanca en 2 dígitos, problemón que tiene ahora mismo Reino Unido. Y paralelamente hoy también conoceremos resultados de política monetaria por parte de Andrew Bailey, en este caso del Bank of England. Entonces, misma lectura que eurodólar para libra-dólar en este caso, e incluso peor, porque el problema que tiene Reino Unido es peor al de Europa, evidentemente, ¿no? Entonces, subidas, eurodólar, subidas, libra-dólar, índice del dólar que todavía remite un poquito más. Así es como vemos la fotografía de cara a los próximos meses y a partir de ahí el SP500 tendría que
empezar a cotizar, a negociar ya ese efecto de recorte de tipos y, evidentemente, el nivel más importante que tendríamos que estar vigilando es ese 4.200 aproximadamente. ¿Por qué? Porque la rotura de ese nivel es lo que acabaría de confirmar todo ese cambio estructural del mercado bajista que ya veníamos viendo. Por lo tanto, estamos viendo subidas en el S&P 500 desde octubre, que había ese temor a que pudiese remitir por cualquier efecto de los bancos, inestabilidad financiera, etcétera, etcétera. Pero con el tono de ayer, el mercado lo que tiene es relativo optimismo. Ahora bien, esperemos que no lo arruine, evidentemente, cualquier noticia que salga de estabilidad financiera que está también a la orden del día. Por lo tanto, escenario ligeramente complejo, probablemente un poquito más sencillo de aterrizar de cara a las divisas. Para el SP veremos, evidentemente, lo que vaya ocurriendo con el sector bancario, pero bueno, estamos evidentemente en jornadas más que interesantes, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Franco Machiavelli, responsable de análisis de Admirals España. Muchísimas gracias. El foco en ese mercado de divisas, ese eurodólar, esa libra dólar. Gracias. Feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, Eva, un saludo. A esta hora que estamos muy pendientes en esta jornada.